puertorriqueño. Creó su propia expresión musical, el corazón de los puertorriqueños. Saludos, muy felices de tenerlos una vez más en la Fórmula STEAM. En este episodio vamos a explorar la interacción entre la ciencia y nuestra identidad cultural. Esos símbolos que nos hacen boricuas, eso que nos distingue del resto del planeta. O sea, nuestra mancha de plátano. Nuestra mancha de plátano es todo eso que nos caracteriza como pueblo, nuestras tradiciones, valores, creencias. Imagínate una noche nuestra sin el canto del coqui o una fiesta de San Sebastián sin el toque de un tambor. Mirar esos símbolos desde la ciencia es una manera de entender de dónde venimos y por lo tanto hacia dónde vamos. En el primer segmento, la científica Atabey Rodríguez Benítez nos invita a conocer a una superestrella de la biología que se ha dedicado a proteger a la población de cotorras en Puerto Rico. Chequea. Hay vivencias que nos pueden cambiar para siempre. Ese fue el caso del biólogo Brian Ramos Guivas, cuya vida cambió al enamorarse de las ciencias gracias a los momentos que pasaba en casa de su abuela viendo programas de la naturaleza en la televisión. Welcome to Mutual of Omaha's Wild Kingdom. ¿Qué fue lo que te motivó a ir al campo de la ciencia? Bueno, yo cuando pequeño, recuerdo cuando estaba en casa de mi abuela, pues no había cable TV, y lo que teníamos eran los canales locales de Puerto Rico en aquel momento. Y para ese tiempo, bueno, el programa es bastante viejito, pero en Puerto Rico todavía lo daban para cuando yo era pequeño. Y se llamaba Wild Kingdom Mutual of Omaha. Este programa despertó en Brian la chispa científica y el gusto por los animales, pero sobre todo su interés en conocer más sobre el comportamiento animal. Al completar su bachillerato en biología en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, Brian comenzó a trabajar en el proyecto de recuperación de la cotorra puertorriqueña, cuyo nombre científico es Amazona vitar. Entonces, ¿qué te motivó a estudiar la cotorra de Puerto Rico en específico? Porque lo que hay en Nature Omaha son los chitas, los jaguares, que no necesariamente vemos en Puerto Rico. No, no, pero como ya estaba esa chispa, a mí me encantaba cuando daban los especiales de los águilas. The majestic eagle, swift, silent, deadly, a symbol of strength. Pero a medida que voy creciendo, ¿verdad? Me doy cuenta de alguna especie endémica, nativa de Puerto Rico, y ahí está la cotorra. Descubrí que me encantaba seguir mirando las cotorras y desarrollé una metodología que es para básicamente seleccionar las parejas. La cotorra puertorriqueña es un ave monógama, o sea, normalmente se mantiene con la misma pareja reproductora para toda la vida. Durante sus largas jornadas de observación, Brian notó que su reproducción es más exitosa si el proceso de apareamiento ocurre de forma natural. Desde entonces, la estrategia fue crear las condiciones para propiciar ese apareamiento. Pero de igual manera te permite observarla y ver cómo formas pareja, que fue lo que tú más o menos estás jugando Cupido con estas cotorras, ¿no? Usted se sienta a mirar el comportamiento de los animales y va a llegar el punto que se va a fascinar porque parecen personas, o sea, hay interacciones de amor, hay interacciones de odio, hay interacciones de competencia. Se puede sacar si yo me siento en una jaula de vuelo donde están los solteros, yo puedo sacar una novela como las novelas que aparecen en la televisión de Puerto Rico. Curiosamente, el ciclo de reproducción de la cotorra puertorriqueña comienza en febrero, el mes del amor, y Brian es su cupido. Brian culminó su maestría y actualmente realiza estudios doctorales. Lleva más de 20 años investigando la reproducción de la cotorra y posee unos récords difíciles de ignorar. Lograr en 2005 que el 100% de las parejas unidas de forma natural pusieran huevos. Y en el 2012, el récord de polluelos producidos por parejas unidas naturalmente. Pero jugar a Cupido es solo un aspecto de esta ardua tarea de conservar la cotorra puertorriqueña. Yo nunca he visto una cotorra de Puerto Rico. So que tu trabajo es vital para que la próxima generación pueda ver esta cotorra
en la naturaleza. Es una de las cosas que me anima mucho, porque mucha gente cuando me pregunta qué tú haces y dónde tú vives, qué sé yo, entonces tú pegas a decirle, mira, yo trabajo con la cotorra puertorriqueña, y una conversación de 2 minutos se transforma en una conversación, una explicación de 10 o 15 minutos, porque hay mucha curiosidad, si todavía queda vida de por frente, así que uno nunca sabe, ¿verdad? Utilizar la cotorra como punta de lanza. Exacto. Pero eventualmente expandir a otras especies más, porque la cotorra no es lo único que hay en Puerto Rico, pero una de las cosas más llamativas. Sí, exacto, como crear conciencia en la comunidad, como que mira, tenemos la Ujú. cotorra, tenemos el coquí, tenemos esta Sí. mariquita. No necesariamente tenemos jirafas o chitas, pero tenemos estas especies endémicas que hacen Puerto Rico lo que es Puerto Rico. Pero lo que hace a Puerto Rico aún más especial es la dedicación de profesionales como Brian, el cupido de las cotorras. Y por su empeño en cuidar y proteger el ave emblemática de Puerto Rico, Brian es una gran superestrella. ¿Quién no se goza una buena bomba boricua, herencia africana de nuestros abuelos y abuelas? Esa sandunga nuestra que es buena para cantar y bailar. Pues ese repique de tambores crea vibraciones y una sandunga sabrosa que es posible analizarla desde la ciencia. ¿Quieres ver? En Puerto Rico, la bomba se desarrolló en 5 regiones: Loíza, Santurce, Cataño, Mayagüez y el área sur. Cada una con sus protocolos y particularidades para bailar y tocar, pero todas las regiones comparten la instrumentación musical. La bomba, ritmo africano, que ya envidiaría muchos de aquellos hacendados españoles que habían utilizado a los negros como esclavos. Marien fue mi maestra de bomba en Tamboyé. Así que, Marien, yo quiero que tú me cuentes cómo se fundó Tamboyé y cuál es la idea detrás del proyecto. Fue fundado precisamente por una necesidad de conectar la cultura de la bomba puertorriqueña con las comunidades, que es la realidad de nuestro pueblo. Empezamos haciendo trabajo comunitario con los niños y los jóvenes de Manuela Pérez, de San José, todas las comunidades circundantes de Río Piedra. Conectamos, ¿verdad?, todos los proyectos comunitarios, los trajimos a este espacio para poder gestar proyectos, ¿verdad?, tanto dentro de sus comunidades como una posibilidad hasta laboral. Tamboyé nació en Río Piedra, ¿verdad?, en las calles de Río Piedra, pero al momento de tener el espacio donde actualmente estamos, la cosa explotó. Tamboyé toca la bomba. También repica los guas. Marien, una de las cosas que tú has estado haciendo es visibilizando a la mujer y abriéndole espacios de participación a la mujer en el género de la bomba. Me gustaría que me contaras un poco de esos proyectos. Pues mira, la tradición de la bomba puertorriqueña no era normalizado que las mujeres practicaran la percusión. La mujer estaba circunscrita a la práctica del canto o del baile. Parte del trabajo que estamos haciendo aquí en el taller Tamboyé precisamente es normalizar la presencia de la mujer en las prácticas de la ejecución de la percusión per se y en otros roles, ¿no?, también de liderato dentro de las comunidades culturales que se han desarrollado a través de la isla. Aquí damos clases no únicamente de bomba puertorriqueña, también trabajamos la plena, la salsa, el maracatú de Brasil, la rumba afrocubana, trabajamos telas aéreas, ¿verdad?, danza aérea en telas, danza contemporánea, mosaico, artesanía, máscaras de gigante.
todo enfocado en los proyectos y en fortalecer esa identidad afrocaribeña, ¿verdad? Que es parte de nuestra esencia como boricuas. Primero tenemos la maraca, un instrumento de nuestra herencia taína, que lo lleva la cantadora o cantador y dirige al grupo, marca el ritmo y el sentimiento de la canción a interpretarse. También tenemos los cuas, que son unos palos de madera con los que se le da a un barril sin cuero. Mínimo, vamos a tener 2 barriles o tambores de bomba. Tenemos el barril buleador, que marca el ritmo base y tiene un sonido grave. Y tenemos el barril primo o subidor, que es el tambor líder con un sonido agudo y que va interactuando con la bailadora o el bailador según los movimientos que vayan realizando. Los sonidos se manifiestan a través de vibraciones que se mueven por un medio que puede ser el aire, un líquido o un material sólido. Estas vibraciones tienen diferentes formas de acuerdo al instrumento que las produzca y se registran como ondas de sonido. Sus características son particulares y por eso una trompeta suena diferente a un tambor. Los tambores de la bomba puertorriqueña se llaman bombas o barriles de bomba. Son de cuero de chivo y para que se dé el toque de bomba debe haber mínimo 2 barriles presentes. El primero que les presento se llama el barril buleador. El barril buleador tiene la afinación más grave y tiene la responsabilidad de llevar el ritmo constante desde que empieza hasta que termina la canción. Siempre va a llevar ese ritmo, ¿verdad? Que se repite, el ritmo base, junto a la maraca y a los cuas. Hay 2 conceptos importantes sobre las ondas que tienen un efecto sobre cómo escuchamos los sonidos. El primero es la amplitud de la onda, que se refiere al tamaño de la vibración y tiene un efecto directo en el volumen del sonido. Y el segundo es la frecuencia de la onda, que se refiere a cuán rápido o lento está ocurriendo una vibración. Este barril que les presento se llama primo, de principal o primero. También le podemos llamar subidor porque está por encima de la base rítmica que le da buleador o buleadores, que podría haber más de uno, cuas y maraca. Ese ritmo base es lo que necesita el tambor primo para poder ejecutar, para poder repicar. Es el único instrumento en la bomba puertorriqueña que improvisa, ¿verdad? Encima de esta base rítmica y que también tiene la responsabilidad de marcar los piquetes del bailador o de la bailadora que se encuentren ejecutando en el batey. Primo tiene la afinación más aguda para que sobresalga y también es el tambor líder que va a llamar al resto del buleador o buleadores que puedan estar presentes. ¿Sabías que la frecuencia de la onda guarda relación con el tono o la afinación de un tambor? Resulta que en los tambores o barriles de bomba, las ondas de sonido se producen golpeando la superficie hecha de cuero. La afinación del barril puede cambiar de acuerdo a cuán tenso esté el cuero del instrumento. Cuando el cuero es más tenso, como ocurre con el barril primo, la onda de sonido tiene mayor frecuencia y provoca un sonido agudo. Por otro lado, en el barril buleador, notamos un sonido más grave porque las ondas de sonido que produce son de menor frecuencia. Y así, la ciencia nos revela los secretos que esconde el sonido de los tambores de nuestra música tradicional. Ahí está la bomba para olvidar las penas y para meterse sangre adentro. La bomba que engurruña la bemba y hace la vida más fácil y más buena. El coquí no es solo un símbolo patrio, su sonido es parte de nuestra identidad. Decimos, soy de aquí como el coquí, precisamente porque es un anfibio endémico de Puerto Rico.
Pero la destrucción de su hábitat, las enfermedades naturales y el cambio climático han tenido un efecto nefasto sobre ellos. ¿Quieres saber qué han aprendido los científicos que nos pueda ayudar a evitar su extinción? Vamos a verlo. Afortunadamente, en otro ícono del país, la Universidad de Puerto Rico, hay un grupo de científicos y científicas que estudian y fomentan la protección de los coquíes. El coquí de la montaña y el coquí común son las que emiten el sonido onomatopéyico. Doctora, leí un artículo sobre un estudio suyo que dice que los coquís se están encogiendo. ¿Cómo es eso? No es que se estén encogiendo. Okay. Lo que está pasando, lo que observamos fue que los coquíes no están creciendo a tallas grandes o tallas normales. Okay. Y entonces la idea que estuvo detrás de este proyecto era poder entender cómo la fragmentación de bosques, hacer que los bosques, en vez de ser una mancha continua, uno los fragmente, los convierta como en pequeñas islas. Si eso tiene el potencial de hacer que entonces los animales crezcan más chiquitos, y eso fue efectivamente lo que encontramos a través del estudio de Joana Delgado, mi primera estudiante de maestría en la UPI. Este trabajo lo llevamos a cabo en la costa norte de Puerto Rico y escogimos esa zona porque es la región en Puerto Rico que ha sufrido más el impacto del proceso de urbanización, y en general los bosques que quedan en esta zona se encuentran con diferentes grados de fragmentación. Nos centramos en el coquí común y antillensis, pues porque eran los más abundantes y por tanto íbamos a poder encontrar especímenes para poder medir. Y la idea realmente adicional a esto es que estábamos tratando de medir diferencias bien pequeñas entre las dos extremidades, porque en organismos que son simétricos como nosotros, que tienen dos extremidades, uno esperaría la misma longitud de ambos miembros. Pero si hay algo que potencialmente influye a los embriones, en este caso los huevitos de coquíes, pues entonces los animales pueden salir con una extremidad más larga que la otra. Son diferencias bien pequeñas que creíamos que podíamos medir con esto o detectar, y esas diferencias pueden hacer que ese animal no pueda correr tan rápido, por ejemplo, para escaparse de un predador que se lo esté comiendo. Así es que como no fue tan preciso como queríamos, tuvimos que recurrir a otra técnica espectacular. Así es que decidimos utilizar una técnica que es maravillosa, que es la transparentación de un organismo, en este caso vertebrados, y uno lo somete primero a una enzima que se encarga de como macerar todo el tejido. Luego uno pone el espécimen en un tinte de color rojo que solo se le pega a los huesos del animal, y luego se pone el animal en un tinte azul que solo se pega al cartílago. Este es un individuo adulto, donde se ve la piel completamente transparente y teñido en rojo el esqueleto, mientras que en este caso aquí es un individuo súper joven teñido de color azul porque todavía está en etapa de cartílago. Pero la gran sorpresa que nos encontramos es que había una cantidad enorme de animales que tenía deformidades en los huesos. De 15 animales que transparentamos inicialmente, más de la mitad tenía algún problema en los huesos, y si eso ocurriera entre los humanos, aquí habría todo un escándalo porque es una prevalencia muy alta. En esta foto de acá faltan muchos de los últimos dígitos, los últimos huesos de los deditos. Encontramos que este hueso está doble. En el caso de este tiene el muslo con estas diferentes protuberancias. ¿Cuál es el impacto que esto puede tener en los animales? Y qué es lo que está disparando que aparezcan esta gran cantidad de anormalidades, y en qué momento de la vida de este animal están ocurriendo. Y si la prevalencia que estamos observando ahí es la misma que nosotros estamos encontrando en el campo, porque estos animales, como te mostré, fueron colectados en el campo. Este estudio fue realizado con coquíes adultos. La segunda investigación fue liderada por un estudiante de la doctora Restrepo, quien investigó la etapa embrionaria de los coquíes. Pues nosotros fuimos al campo, colectamos adultos y criamos los embriones en el laboratorio. Pues entonces nosotros cogíamos los huevitos y la poníamos en 3 temperaturas diferentes, y lo que encontramos es
que los que estaban a temperaturas más calientes nacieron en la mitad del tiempo y nosotros esperábamos que eso se reflejara en las anormalidades que se encontraban y en el tamaño, pero no encontramos evidencia significativa como para decir que eso es dado a la temperatura. Sin embargo, encontramos algunas anormalidades, algunas que se parecen a las que la doctora encontró en adultos en el campo, pero encontramos unas más severas, como por ejemplo un embrión con 2 cabezas. Los coquís no solo son símbolos de nuestra identidad, también son bioindicadores de los ecosistemas donde habitan. Es decir, si el lugar donde viven no es saludable, tampoco nosotros lo seremos. Así que aunque bien pequeñitos, siguen siendo bien significativos. Estamos interconectados con su canto y con su sobrevivencia. Nuestra herencia taína sigue muy viva. Estudios antropológicos y genéticos demuestran que siguen presentes en nuestra sangre y en muchas de nuestras tradiciones. Un ejemplo es el arte taíno, que realizaban muchas veces usando elementos derivados del suelo. ¿Cómo sabemos eso? Gracias a la geoarqueología. Pasemos al STEAM Lab para ver cómo lo hacían. En la clase de historia siempre nos enseñan de nuestros antepasados los taínos, pero ¿qué tiene que ver la ciencia con esto? Pues aquí estamos en el STEAM Lab con Jovel Villafañe. Todo bien, salud y encantado aquí de hablar de ciencia, que es una de las cosas que más me apasiona. Yo soy estudiante subgraduado en Geología en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, pero también soy educador científico en el Museo de Ciencias de Puerto Rico, Ecoexploratorio. Y bueno, ¿qué nos vas a contar el día de hoy? ¿Qué vamos a aprender? Pues hoy vamos a estar aprendiendo sobre la geoarqueología y la importancia dentro de lo que son los artefactos indígenas. La geoarqueología es la combinación de la geología y la arqueología. Que la geología estudia nuestro planeta, su estructura, formación, y la arqueología estudia las civilizaciones antiguas y lo que queda de ellas, que son los artefactos, muy similar al que vamos a estar realizando hoy. Tenemos rocas, porque Puerto Rico tiene, ¿verdad?, mucha geología, tiene distintos tipos de rocas, como las rocas ígneas, producto de los procesos volcánicos en el pasado. Tenemos rocas sedimentarias, como la caliza, que se puede encontrar a través del Carso Norteño, y rocas metamórficas, que también se pueden encontrar específicamente en el área de Maricao, área oeste de Puerto Rico. ¿Qué sucede con ellas a través del tiempo y cómo eso relaciona con lo que vamos a estar haciendo? Pues mira, a partir de las rocas es que surgen los suelos, y quizás se pregunten, espérate, a partir de las rocas tenemos suelos, ¿pero por qué? Estas rocas están expuestas en la superficie, ocurre el proceso de la meteorización, que es cuando la roca, como esta, pasa por procesos químicos que cambian su estructura y surgen los suelos. Y entonces, ¿cómo conecta esto del suelo, la arcilla, con lo que son nuestros antepasados, los taínos? Los antepasados, ¿verdad?, nuestros taínos o los huecoides, ¿verdad?, que son otros grupos de indígenas, utilizaban los suelos que surgían, por ejemplo, de la roca caliza, y estos suelos hacían un lodo, ¿verdad?, lodo arcilloso. Así que ellos comenzaban a moldearlo, como vamos a estar haciendo hoy, y de ahí hacían herramientas, incluso vasijas, platos, cosas que los representaran a ellos, ya sea por sus costumbres espirituales o prácticas en general cotidianas. Vamos a estar utilizando lo que es arcilla en secado al aire, un envase plástico para poder darle forma a la arcilla, agua, un poquito de agua, una hoja de papel y lápiz. Vamos a comenzar con la arcilla, la van a moldear, la pueden mojar un poquito. Eso sí está duro, ¿verdad? Eso sí está duro, es bueno darle un poquito de forma. Luego de darle la forma, pueden tratar lo más posible de que quede plano o utilizar este tipo de envase para aplanarla. Es como un tostón. Luego de aquí vamos a pasar, aquí tenemos la pintadela, ¿verdad? Como se estructura originalmente, le puede hacer unas marquitas a la pintadela, puede utilizar cualquier tipo de símbolo, como está haciendo ahí la compañera, pueden hacer incluso el coquitaíno,
cualquier cosita, si ve que está un poquito, ¿verdad?, con fracturas, yo recomiendo que hagan un pegamento mezclando un poquito de arcilla y agua. Van a coger ese pegamento y se lo pueden pasar poco a poco para tratar de evitar de que se fracture más adelante. ¿Eso sería alrededor del dibujo que hicimos? ¿O? Sí, yo recomiendo que lo hagan en los bordes para tratar de que no se rompa, porque cuando se seca tiende a romperse. Okay. ¿Y entonces cuál es el producto? Pues mira, luego de hacerle la forma, 24 a 48 horas para secarse, recomiendo que no utilicen la pintura que no sea de agua. ¿Por qué? Porque el barro, el agua y el barro se disuelven, ¿verdad? Tiende a perderse la estructura. Así que utilice pintura de acrílico. ¿Por qué estudiaste esto? ¿Qué te apasiona de esto? Realmente me apasiona entender nuestro planeta y buscar soluciones dentro de nuestro planeta, ¿verdad? Y aplicar mi conocimiento para mejorarlo, utilizarla, ¿verdad?, como herramienta para ayudar a otras profesiones, descubrir los misterios, ¿verdad?, del pasado, descifrarlo. Lo más importante de todo es que ustedes también lo pueden hacer en casa, repitiendo este experimento y este arte, así que disfrútenlo. Aprender a valorar lo que nos une y nos diferencia nos fortalece como pueblo. Hoy aprendimos que la ciencia nos ayuda a mirar de cerca la riqueza de nuestra cultura, costumbres, herencia, por lo tanto, nuestra esencia. Usemos nuestra imaginación y curiosidad para seguir explorando nuevos escenarios. Todavía queda un largo camino por recorrer y millones de preguntas por contestar. Te esperamos la semana próxima en la Fórmula STEAM.